los pescadores de allí del pueblo de Bolnuevo, que también me rodeaban por allí, por la playa, mirando porque había muchas cosas que se podían coger, y dijeron que habían visto por la noche a la Guardia Civil y policía, que habían varias cajas de muertos, porque habían encontrado cuerpos allí en la playa y los estaban allí metiéndolos en la caja. Lo que pasa es que allí había muchos extranjeros. Entonces, esas dos personas que sí se vieron, que una era una chica que trabajaba en la risaca y la otra era una señora italiana que con su marido estaba en la caravana, se la llevaba al agua, el marido se tiró, pero a ella le dio miedo, no se tiró de la caravana y se la llevó el agua. Y esa también murió. Esas dos personas las identificaron y a esas las pudieron sacar. Y esas se subieron por eso, porque hubieron personas que salieron después ya cuando pasó la tragedia y entonces se enteraron porque el marido de la italiana también salió del agua, pudo salir y meterse en los baños, creo. Entonces todas esas personas se enteraron de esas dos. Pero los pescadores de allí de Bolnuevo decían que no habían sido esas dos solas, porque como había muchísimos extranjeros en el camping, pues claro, de los extranjeros nadie decía nada. Claro, abrieron las compuertas de los pantanos y el agua bajaba por unos montes que hay allí cerca. Ese agua, toda ese agua que bajó fue la que arrasó el camping. Y esto ocurrió el 7 de septiembre. O sea que lo perdimos todo. Lo recuerdo como no, vamos, como si fuese el primer día, como si fuese ayer, perfectamente, porque fue una noticia muy marcada, muy sonada, muy importante y que temimos lo peor. A vista de las fotografías que nos llegaban de nuestros fotógrafos, a la vista de la magnitud de los litros de agua que bajaron ese día por la Rambla de las Moreras, no se puede olvidar. Precisamente yo ese año había veraneado, había tenido mis vacaciones el mes de agosto. Fue un mes de agosto pues típico, normal de la región de Murcia, que también hubo su etapa de lluvia en medio de agosto, ¿no? Incluso creo recordar algunas pequeñas inundaciones en la zona de Mazarrón, Bahía, Puerto de Mazarrón. Y recuerdo que yo volví a trabajar, lógicamente en septiembre volví a trabajar en La Verdad, era jefe de infografía en aquellas fechas. Y me tocó cubrir la información, lógicamente. En esa semana, precisamente, mi mujer está embarazada de mi segunda hija, estaba todavía en la playa de Bahía con mi hijo de 1 año y 1 mes, poco más tiempo. Y yo recuerdo que ante las previsiones de posibles lluvias, hablaban de gota fría, posible gota fría, yo les decía, voy este fin de semana, ya es el último que os quedáis, voy a por vosotros y os recojo que va a llover mucho en Mazarrón. Y ellos decían que no, después de la feria, decían, no, nos volvemos después de la feria, no. Pero yo me empeñé y esa semana, eso fue el 7 de septiembre, pues el fin de semana anterior, justo unos días antes, conseguí traérmelos de Mazarrón, porque no habría podido cruzar, volver a por ellos, al menos hasta 5 días después, porque toda la zona se quedó incomunicada. Hubo suerte, porque sin duda, si ese suceso acaece 2 semanas antes, en pleno mes, en plena temporada, con el camping, con miles de usuarios, como había sido el mes de agosto, estaríamos hablando de cifras catastróficas de víctimas. Por suerte, ahora falta que sea verdad, solamente se encontraron dos cadáveres, una señora italiana, creo recordar, y una enfermera de la Risaca,
que encontraron sus cuerpos, pero yo hice los gráficos, para eso yo me basé en fotografías aéreas de cómo irrumpió el agua en la bahía de Mazarrón y hasta cuántos kilómetros se podían ver restos de roulotte, restos de coches, restos de mobiliario. Eran imágenes dantescas, de una catástrofe muchísimo mayor de los muertos que finalmente hubo. Bueno, pues mi labor ese día fue en principio coordinar los recursos necesarios para tratar de, más que aliviar, de atender a las posibles víctimas que hubiesen podido haber como consecuencia de la riada. Yo me fui directamente al ayuntamiento una vez que empezó a llover y allí, junto con policía local y algún compañero, pues conforme nos iban llegando las noticias, íbamos consiguiendo recursos a través de la delegación de gobierno y de la propia comunidad autónoma a la demanda que nos estaban haciendo para atender a las posibles víctimas. En primer momento, como debéis de entender, no sabíamos las víctimas que podían haber. Aquello se había arrasado por completo, según las noticias que nos iban llegando. Se movilizó una compañía del ejército que había en aquel momento en la Rambla de Cañada de Gallego por parte de delegación del gobierno. Por parte de la comunidad autónoma se desplazó a la zona un helicóptero con un rescatador, que fue la primera persona que estuvo revisando todas las caravanas que en ese momento teníamos en el agua, y él era quien realmente nos iba diciendo si en el agua teníamos algún cuerpo, teníamos algún superviviente o algún fallecido. Afortunadamente en ningún momento nos trasladó la necesidad de rescatar a ninguna persona. Las caravanas que estuvo revisando estaban todas vacías. Recuerdo que también se alertó a la cofradía de pescadores para que desplazaran los barcos que teníamos en ese momento a la zona, y fueron los barcos de pesca del puerto los que fueron arrastrando las distintas caravanas hasta el puerto pesquero para allí con grúa estar recuperándolo. Se movilizaron todas las grúas que tenemos en el municipio para ir sacando las caravanas que estaban liadas con el fango y demás dentro del propio camping. Y un día o 2 días después se movilizó también por parte de la delegación del gobierno a la Armada, que fueron los buceros de la Armada los que estuvieron localizando vehículos y caravanas que teníamos que sumergidos para ir recuperándolos, y yo creo que se recuperaron, yo creo que casi el 100% de las caravanas, aunque a mí me han llegado después noticias de que a unos 17 metros de profundidad hay una caravana que los pescadores los de apnea se han dedicado a coger pescado allí, puesto que parece ser que era un refugio para ellos. Vamos, se ha supervisado y te puedo asegurar que allí no había ninguna persona. Y en cuanto a víctimas, pues víctimas oficialmente 2. Una señora alemana que se recuperó el cuerpo al 3er día, y la enfermera que se recuperó su cuerpo pues a los 24 o 25 días, no recuerdo exactamente. Bulos, muchísimo. Recuerdo una noche cuando estaba en el ayuntamiento, como os he dicho, yo estaba en la coordinación consiguiendo los recursos necesarios para la emergencia en el ayuntamiento, y me llamaron los chavales de Cruz Roja de que había una periodista de un diario regional que les estaba acosando a preguntas. Bajé, yo personalmente, a interesarme qué es lo que quería esta mujer. Bueno, y esta mujer nos acusaba de que nos estábamos llevando los muertos en las embarcaciones de Cruz Roja a los submarinos de la Armada para ocultarlos. Bueno, no quiero hacer ningún comentario al respecto, ¿no? Me parece una barbaridad y me sigue pareciendo una barbaridad a día de hoy. Pues bulos de ese tipo, muchísimos en aquellos días. La realidad que hubieron 2 fallecidos desgraciadamente y que los 2 cuerpos se recuperaron. Que estuvimos batiendo durante 24 días una zona muy amplia de mar, lógicamente con los recursos que teníamos en aquel momento, el helicóptero que os he dicho, más las embarcaciones de Cruz Roja y los propios de la Armada, y que el resultado final fue eso, 2 personas desaparecidas que se recuperaron los cuerpos desgraciadamente fallecidos.
Lo que te puedo decir que no hubo más muertos, ¿eh? Solamente hubo dos. Me viene eso. Es cierto, 2 mujeres, pero me viene como niños, mucha gente, mujeres llorando, muchos gritos. Lo que percibo es que realmente fue como que el cielo caía, ¿eh? Un auténtico infierno. Gente que me dice que gracias a Dios estuvieron listos para salvarse. En un momento mucha incertidumbre y me viene mucho miedo, lo que es mucho miedo. Está como hay una impregnación, de miedos, hay como muchos recuerdos de miedo, de salvarse, el instinto de supervivencia, entre ellos, cómo se ayudaban. Había mucha gente extranjera, y oigo gritos, chillillos de niños, mucho miedo, lo que me viene es mucho miedo. Pero lo único que noto de muertos son 2, No noto más, no percibo más. No hay más muertes, me dicen que no hay más muertes, no hay más muertes. Me dicen que hubo bastante gente, no está registrado, pero unas 1000 y algo, no eran tantas, porque era, digamos, final de temporada o temporada baja, porque era septiembre. Sí me viene como de la gente como ayudando, hubo muchísima ayuda, incluso percibo que hubo ayuda espiritual, ayuda desde el cielo, Supieron actuar bien, es lo que me viene. Pero de muerte solamente noto 2, no noto más, no percibo más. Y percibo de un acto heroico, por parte de una de las muertas, a un acto heroico para salvar. Me dice a salvar a su hijo. Hay presencia, pero digamos, para que no se vuelva a repetir otra vez lo mismo. Me dice fallo humano, aparte de la catástrofe, que fuera natural, fallo humano. Pero solamente noto 2 muertes, ¿Podría volver a ocurrir? Si no se toman medidas, sí. Por eso hay que aprender del pasado y lo que pasó aquí, yo creo que han aprendido, ¿no? Nos fuimos como vinimos, sin hacer ningún tipo de ruido. Pero eso sí, nos fuimos contentos de saber que por fin se les hizo justicia a las voces de Volnuevo. Voces que por algún motivo, razón o circunstancia quedaron impregnados en los muros del viejo camping de Volnuevo. Ya pueden descansar en paz las almas de Ivonia Dale e Inmaculada Vicens, las verdaderas heroínas de Volnuevo.